Él usó el reloj de su padre fallecido en una entrevista, y lo que el jefe reveló al reconocer el objeto lo dejó en shock. Miguel despertó esa mañana con un sentimiento en el pecho que no lograba definir. Era una mezcla de ansiedad, esperanza, y un ligero peso que sentía desde hacía días, como si el destino estuviera a punto de revelarle algo. Hoy era un día crucial, la entrevista que podría abrirle las puertas a una carrera profesional prometedora. Recién graduado en ingeniería, llevaba semanas buscando empleo sin éxito, y esta era su gran oportunidad. El reloj de su padre, que había permanecido guardado en un cajón durante años, se había convertido en su amuleto, el único objeto que le daba consuelo en esos días difíciles. El reloj era un modelo antiguo, de esfera blanca y números romanos, con una correa de cuero que mostraba los signos del tiempo. Había pertenecido a su padre, un hombre cuya presencia aún pesaba en cada rincón de la casa. La muerte de su padre, cuando Miguel tenía apenas 13 años, había dejado un vacío que nunca se había llenado del todo. Ese reloj era lo único que le quedaba de él, y aunque su madre le había hablado del valor sentimental que tenía, Miguel sentía que había algo más, algo que no lograba comprender. Se vistió con esmero, ajustando cada detalle de su apariencia con una precisión casi obsesiva. El nudo de la corbata, la caída de la chaqueta, el brillo de los zapatos. Sabía que esta entrevista era más que una simple prueba laboral, que era una prueba de su valía, de todo lo que había aprendido y logrado desde la muerte de su padre. Mientras se miraba al espejo, no podía evitar pensar en lo que su padre habría dicho en ese momento. «Lleva siempre la cabeza en alto», le decía, «y recuerda que el reloj no solo marca el tiempo, sino también el ritmo de tu vida». Antes de salir, su madre lo detuvo en la puerta. Sus ojos, cargados de una tristeza que había aprendido a ocultar con los años, se posaron en el reloj que Miguel llevaba en la muñeca. «Tu padre estaría orgulloso de ti hoy», dijo en voz baja, como si temiera que las palabras pudieran romper el frágil equilibrio emocional que ambos habían construido desde su muerte. «Ese reloj, siempre decía que tenía una historia que algún día te contaría. Nunca llegó a hacerlo, pero sé que, de alguna manera, él sigue contigo a través de él». Miguel no pudo evitar sentir una punzada de dolor en el pecho al escuchar esas palabras. Su padre había sido un hombre de secretos, un hombre que llevaba consigo un peso que nunca compartió con su familia. Ese reloj, que ahora parecía tan mundano, empezaba a adquirir un significado más profundo. Mientras se despedía de su madre y cerraba la puerta tras de sí, no pudo evitar pensar en todas las cosas que nunca había llegado a preguntar, en todas las conversaciones que quedaron pendientes. El trayecto hasta la empresa fue una mezcla de pensamientos erráticos y emociones contradictorias. Por un lado, sentía la presión de la entrevista, de demostrar que era el candidato adecuado para el puesto. Por otro lado, su mente seguía volviendo al reloj, a las palabras de su madre, a las historias nunca contadas. ¿Qué había querido decir su padre cuando mencionó que el reloj tenía una historia? ¿Por qué nunca se la había contado? Cada vez que miraba el objeto en su muñeca, sentía que algo en su interior se movía, como si una verdad enterrada estuviera a punto de salir a la superficie. El edificio de la empresa se erigía majestuoso en el horizonte, una estructura moderna de acero y cristal que reflejaba la luz del sol de manera casi cegadora. Al entrar, Miguel sintió una punzada de intimidación al ver el ambiente pulcro y profesional que lo rodeaba. El vestíbulo era amplio, decorado con mármol y vidrio, y la recepcionista lo recibió con una sonrisa que parecía ensayada. Cada detalle del lugar transmitía una sensación de perfección y eficiencia, una maquinaria bien engrasada donde cada pieza tenía su lugar. Mientras esperaba en la sala destinada a los candidatos, Miguel no podía dejar de observar a los otros postulantes, todos ellos con expresiones de nerviosismo similares a la suya. Pero había algo más en la forma en que sostenían sus documentos, en la manera en que evitaban el contacto visual, como si todos compartieran un temor común. Miguel miró su reloj, y una vez más sintió esa conexión inexplicable con su padre, una sensación de que, pase lo que pase, ese objeto lo protegería, lo guiaría en ese momento crucial. Finalmente, su nombre fue llamado, y Miguel se levantó, ajustándose la chaqueta una vez más antes de seguir a la asistente a través de un largo pasillo. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, y con cada paso sentía que el peso en su pecho aumentaba.
Cuando la puerta de la oficina del señor Valverde se abrió, Miguel tomó una respiración profunda, preparándose para lo que estaba por venir. La oficina era grande, decorada con muebles de madera oscura y con una pared entera de ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. El señor Valverde, un hombre de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado y una mirada que parecía capaz de ver a través de la gente, lo esperaba detrás de un imponente escritorio de caoba. A su alrededor, diplomas y certificados adornaban las paredes, destacando sus logros y su experiencia. Miguel se acercó, sintiéndose diminuto bajo la intensa mirada del hombre, y extendió la mano para saludarlo. Valverde le devolvió el gesto con una firmeza calculada, invitándolo a sentarse. La entrevista comenzó con las preguntas de rigor, su formación académica, sus proyectos más destacados, sus metas a corto y largo plazo. Miguel respondió con confianza, aunque sentía que cada respuesta era analizada minuciosamente por su interlocutor, como si buscara algo más allá de las palabras. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Mientras Miguel hablaba, moviendo las manos para enfatizar un punto, la manga de su camisa se deslizó ligeramente, dejando al descubierto el reloj. Valverde, que hasta ese momento había mantenido una expresión neutral, se detuvo en seco. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se ensancharon al ver el reloj, y su rostro palideció visiblemente. El silencio que siguió fue casi palpable, una tensión que llenó la habitación como un manto pesado. Miguel notó el cambio inmediato en la actitud de Valverde, pero no comprendía qué lo había causado. Siguiendo la dirección de su mirada, vio que el jefe estaba fijamente concentrado en el reloj. La expresión en el rostro de Valverde era difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más, ¿miedo? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el tiempo hubiera dejado de fluir con normalidad, atrapando ese momento en un bucle interminable. ¿De dónde sacaste ese reloj?, preguntó Valverde finalmente, con una voz que apenas era más que un susurro, pero cargada de una intensidad que hizo que la piel de Miguel se erizara. Miguel parpadeó, desconcertado por la pregunta. Era de mi padre, respondió lentamente, sintiendo que el ambiente en la sala se volvía cada vez más opresivo. Lo llevaba siempre, hasta que... Las palabras quedaron en el aire, sin necesidad de ser completadas. El silencio se extendió entre ambos, denso y cargado de significados ocultos. Valverde apartó la mirada del reloj para fijarla en los ojos de Miguel, y lo que vio allí pareció confirmarle algo que no quería creer. Había una familiaridad en la mirada del joven, una conexión que lo perturbaba profundamente. «Hay cosas que no sabes sobre tu padre», dijo Valverde finalmente, su voz recuperando algo de firmeza, pero todavía teñida de una melancolía que no había estado allí antes. «Cosas que quizás deberías saber». Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar, pero sabía que no tenía otra opción que enfrentarlo. Había llegado el momento de descubrir la verdad, una verdad que cambiaría su vida para siempre. El reloj, que había sido un simple símbolo de buena suerte, ahora era la llave que abriría la puerta a un pasado desconocido, un pasado que comenzaba a revelarse con cada palabra de Valverde. La tensión en la habitación era palpable, como si ambos estuvieran a punto de cruzar un umbral invisible, un punto de no retorno. Miguel respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir, sabiendo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría imaginado. Miguel se quedó inmóvil en su silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Valverde resonaban en su mente como un eco lejano, pero cada vez más insistente: «Hay cosas que no sabes sobre tu padre». Era como si una puerta se hubiera abierto de golpe, revelando un camino que nunca antes había visto, un sendero lleno de sombras y secretos que hasta ahora habían permanecido enterrados en el pasado. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de ansiedad y curiosidad que lo impulsaba a saber más, pero al mismo tiempo lo llenaba de un miedo profundo. Valverde, por su parte, parecía haberse sumido en sus propios pensamientos, mirando el reloj como si fuera un artefacto maldito, un recordatorio de algo que había intentado olvidar durante años. Se levantó de su silla y se dirigió a una de las estanterías que adornaban su oficina,
sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba un viejo libro de la repisa superior. Miguel lo observó en silencio, sintiendo que cada segundo se alargaba, que el tiempo en esa oficina tenía un ritmo diferente al del mundo exterior. Finalmente, Valverde habló, su voz era apenas un murmullo mientras hojeaba el libro, como si no estuviera seguro de por dónde empezar. Tu padre, y yo, fuimos compañeros hace muchos años, comenzó, sin levantar la vista del libro. Era un hombre brillante, decidido, pero también cargaba con un pasado que nunca compartió por completo, ni siquiera conmigo, que era su amigo más cercano. Miguel sintió una punzada de sorpresa al escuchar esas palabras. Nunca había sabido que su padre tuviera una conexión con alguien tan influyente como Valverde. En casa, su padre siempre había sido un hombre reservado, un hombre que trabajaba duro para mantener a su familia, pero que rara vez hablaba de su pasado o de sus amigos. Todo lo que Miguel sabía de él eran retazos de historias, recuerdos vagos de conversaciones a medias que ahora parecían adquirir un nuevo significado. Valverde continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Trabajamos juntos en varios proyectos, algunos de ellos bastante delicados. Tu padre tenía un talento especial para resolver problemas complejos, para ver patrones donde otros solo veían caos. Pero también era un hombre atormentado, Miguel. Había algo en su vida, algo que lo perseguía, y que nunca se atrevió a enfrentar del todo. Miguel escuchaba en silencio, sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba fascinado por la idea de descubrir más sobre su padre, de entender quién era realmente. Pero por otro lado, sentía un temor creciente, una sensación de que estaba a punto de desenterrar algo que podría cambiarlo todo, que podría hacer que la imagen que tenía de su padre se desmoronara por completo. Recuerdo la primera vez que vi ese reloj, continuó Valverde, señalando el objeto en la muñeca de Miguel. Tu padre lo llevaba siempre, igual que tú. Pero nunca habló mucho de él, solo decía que era un regalo de alguien importante, alguien que había tenido un gran impacto en su vida. Siempre supe que había más detrás de esa historia, pero cada vez que intentaba indagar, él cambiaba de tema, como si hablar del reloj fuera demasiado doloroso para él. Miguel bajó la mirada hacia el reloj, sintiendo que su conexión con el objeto se hacía más profunda con cada palabra de Valverde. ¿Quién había sido esa persona tan importante en la vida de su padre? ¿Por qué el reloj parecía tener un peso tan grande en sus recuerdos? Y lo más importante, ¿por qué su padre había guardado tantos secretos, incluso de su propia familia? Valverde cerró el libro de golpe y se volvió hacia Miguel, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, una tristeza que parecía haber estado oculta durante años. Hay algo que debes saber, Miguel, dijo en voz baja, como si estuviera revelando un secreto que había jurado no compartir nunca. Tu padre y yo, estuvimos involucrados en algo que no era exactamente legal. Era un tiempo difícil, y ambos tomamos decisiones de las que no estamos orgullosos. Ese reloj, es un símbolo de esos tiempos, un recordatorio de las cosas que hicimos y de las consecuencias que tuvimos que enfrentar. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había imaginado que su padre pudiera haber estado involucrado en algo ilegal. Para él, su padre siempre había sido un hombre íntegro, un hombre que luchaba por su familia y que trabajaba duro para darles una vida mejor. Pero ahora, la imagen que tenía de él comenzaba a tambalearse, a desmoronarse bajo el peso de las palabras de Valverde. ¿Qué hicieron exactamente?, preguntó Miguel, su voz temblaba ligeramente mientras intentaba asimilar lo que estaba escuchando. Valverde suspiró, pasándose una mano por el cabello gris, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. No puedo entrar en detalles, no aquí, no ahora, dijo finalmente. Pero te diré esto, ese reloj no es solo un objeto, es la clave para entender lo que realmente sucedió. Y ahora que lo tienes, Miguel, es tu responsabilidad decidir qué hacer con él. Miguel se quedó en silencio, mirando el reloj como si lo viera por primera vez. Las palabras de Valverde eran un eco en su mente, una advertencia de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. No sabía si estaba listo para enfrentar la verdad, pero algo en su interior le decía que no tenía otra opción. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora.
¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó finalmente, levantando la vista para encontrarse con los ojos de Valverde. El hombre lo miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando su respuesta. Porque creo que tienes derecho a saber la verdad, Miguel. Tienes derecho a conocer el legado de tu padre, con todas sus luces y sombras. Pero también quiero que entiendas algo: una vez que empieces a buscar respuestas, no habrá vuelta atrás. Debes estar preparado para lo que vas a encontrar. Las palabras de Valverde eran como una advertencia, una última oportunidad para dar marcha atrás. Pero Miguel sabía que no podía detenerse, que tenía que seguir adelante, sin importar lo que eso significara. Estoy listo, dijo finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía en su interior. Valverde asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Bien, dijo en voz baja. Entonces te diré dónde puedes empezar a buscar. Hay una persona, alguien que estuvo muy cerca de tu padre en esos tiempos oscuros. Ella puede darte las respuestas que estás buscando, pero debes tener cuidado. No todos los secretos están destinados a ser revelados, y algunas verdades pueden ser más peligrosas de lo que imaginas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió, decidido a seguir adelante. Sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiarlo todo, pero también sabía que no podía vivir con la incertidumbre. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. Valverde se acercó a su escritorio y sacó un pequeño trozo de papel de un cajón. Lo deslizó hacia Miguel, quien lo tomó con manos temblorosas. Esta es la dirección donde puedes encontrarla, dijo Valverde en un tono que no admitía discusión. Ve con cuidado, Miguel. Y recuerda, una vez que abras esta puerta, no podrás cerrarla. Miguel miró el papel en sus manos, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Con un último vistazo a Valverde, se levantó de la silla y salió de la oficina, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, con el papel en la mano y el reloj en su muñeca, Miguel sentía que el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las palabras de Valverde seguían resonando en su mente, y el temor a lo desconocido lo envolvía como una sombra. Pero también había una determinación creciente, un deseo de conocer la verdad, de descubrir quién había sido realmente su padre y qué secretos había dejado atrás. Salió del edificio y respiró hondo, tratando de calmar los nervios que sentía. La ciudad se extendía ante él, bulliciosa y llena de vida, pero Miguel se sentía ajeno a todo ello, como si estuviera en un mundo diferente. Miró el reloj una vez más, sabiendo que ese pequeño objeto era la clave para desentrañar el misterio que rodeaba a su padre. Con el papel firmemente agarrado en su mano, Miguel se dirigió hacia el lugar donde encontraría las respuestas que tanto anhelaba. No sabía qué le esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, a descubrir la verdad, sin importar lo que eso pudiera significar. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Miguel salió del edificio con la mente abrumada por las revelaciones que acababa de escuchar. Las palabras de Valverde lo perseguían como un eco sin fin: hay cosas que no sabes sobre tu padre. Durante toda su vida, había creído conocer a su padre como un hombre íntegro y dedicado, alguien que siempre ponía a su familia por encima de todo. Pero ahora, esa imagen se desmoronaba, dejando al descubierto un pasado lleno de sombras y secretos. Apretaba el trozo de papel en su mano, consciente de que contenía la clave para desenterrar verdades que habían permanecido ocultas durante años. El barrio al que lo llevó la dirección en el papel era un reflejo de tiempos pasados. Las calles empedradas y las fachadas de los edificios, desgastadas por el tiempo, parecían contar historias de una ciudad que había cambiado mucho, pero que aún conservaba vestigios de su historia. Miguel se sintió fuera de lugar mientras caminaba, como si cada paso lo sumergiera en una realidad paralela, una realidad donde los secretos de su padre aguardaban ser descubiertos. Finalmente, llegó a una casa modesta,
de aspecto humilde pero digna, con una fachada que mostraba los estragos del tiempo. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas descoloridas, y la puerta de madera, aunque bien cuidada, llevaba las marcas de años de uso. Miguel respiró hondo, intentando calmar el tumulto en su pecho, y levantó la mano para llamar a la puerta. Su corazón latía con fuerza, anticipando el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Cuando la puerta se abrió, reveló a una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño y ojos que parecían haber visto demasiado. Había en su mirada una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiera estado esperando a Miguel durante mucho tiempo. «¿Miguel?», preguntó con voz suave, casi temerosa. «Sí», respondió él, tratando de mantener la compostura a pesar de los nervios que lo atenazaban. «Me dijeron que usted podría decirme algo sobre mi padre». La mujer lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, se hizo a un lado y lo invitó a entrar. El interior de la casa era acogedor, lleno de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas enmarcadas, y una suave música provenía de una radio que parecía tan antigua como el lugar. El aroma de recién hecho se mezclaba con el de madera vieja, creando un ambiente que, aunque modesto, transmitía calidez. Miguel siguió a la mujer, quien se presentó como Doña Carmen, hasta una pequeña sala de estar. Se sentaron frente a una mesa de centro de madera desgastada, pero cuidadosamente cuidada. Doña Carmen lo observó con detenimiento, sus ojos eran de un marrón profundo, llenos de historias no contadas, como si estuviera tratando de encontrar en el rostro de Miguel rastros del hombre que había conocido tantos años atrás. «Tu padre era un hombre muy especial», comenzó Doña Carmen, su voz era un susurro casi reverente mientras servía el té. «Lo conocí cuando éramos jóvenes, llenos de sueños y ambiciones. Era un hombre brillante, lleno de carisma y con una mente rápida como el rayo. Pero también había en él una oscuridad, un peso que llevaba consigo y que nunca compartió completamente con nadie». Miguel la escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera un fragmento de un rompecabezas que había estado tratando de armar toda su vida. Doña Carmen hablaba despacio, como si estuviera reviviendo momentos que preferiría olvidar. «Trabajábamos juntos en un proyecto, algo grande, algo que podría haber cambiado muchas vidas para mejor. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Hubo traiciones, hubo errores, y al final, todos salimos heridos de una forma u otra». Las palabras de Doña Carmen eran enigmáticas, cargadas de un significado que Miguel apenas comenzaba a entender. Quería preguntar más, quería saber qué había sucedido exactamente, pero sentía que interrumpirla sería como romper un hechizo. De alguna manera, sabía que las respuestas llegarían a su debido tiempo. «Tu padre siempre llevaba ese reloj», continuó Doña Carmen, señalando el objeto que descansaba en la muñeca de Miguel. «Era su amuleto, su recordatorio constante de lo que había dejado atrás, de las decisiones difíciles que había tomado. Ese reloj tiene más historia de la que podrías imaginar». Miguel bajó la mirada hacia el reloj, sintiendo una conexión aún más profunda con el objeto. Cada detalle, cada rasguño en la esfera, parecía cobrar un nuevo significado a la luz de las palabras de Doña Carmen. «Valverde me dijo que usted podría ayudarme a entender lo que realmente sucedió», dijo Miguel finalmente, su voz era apenas un susurro. Doña Carmen asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Valverde y tu padre estaban más unidos de lo que podrías imaginar. No solo eran colegas, eran como hermanos. Compartieron sueños, sí, pero también compartieron culpas y secretos que nunca pudieron dejar atrás». El corazón de Miguel latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. La imagen que tenía de su padre seguía cambiando, transformándose en algo que no sabía si estaba preparado para aceptar. «¿Qué fue lo que hicieron?», preguntó, su voz temblaba ligeramente. Doña Carmen lo miró con tristeza, como si compartiera el peso de esos secretos que había guardado durante tanto tiempo. «Fue un tiempo difícil, Miguel. Eran tiempos de cambio, de revolución. Tu padre y Valverde estaban involucrados en algo más grande que ellos mismos, algo que tenía el potencial de transformar todo,
pero que también tenía un precio alto. Tomaron decisiones difíciles, decisiones que los perseguirían por el resto de sus vidas. Miguel sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía detenerse ahora. ¿Qué tiene que ver el reloj con todo esto? ¿Por qué es tan importante? Doña Carmen suspiró profundamente antes de responder. El reloj era un símbolo, Miguel. Un símbolo de las promesas que hicieron, de los pactos que sellaron. Para tu padre, representaba la responsabilidad de sus actos, el recordatorio constante de las vidas que habían tocado, para bien o para mal. Cada vez que miraba ese reloj, recordaba las promesas que no pudo cumplir, las vidas que quedaron destrozadas por sus decisiones. Miguel sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar esas palabras. No podía creer que su padre hubiera llevado consigo tanto dolor, tanto arrepentimiento, y que nunca lo hubiera compartido con él o con su madre. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo que el peso de esa responsabilidad recaía sobre sus hombros. Doña Carmen lo observó con ojos llenos de compasión. Debes decidir si quieres seguir este camino, Miguel. Si realmente quieres desenterrar todos los secretos, debes estar preparado para lo que vas a encontrar. Pero recuerda, una vez que empieces, no podrás detenerte. Miguel sabía que no tenía otra opción. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Lo haré, dijo con determinación. Necesito saber qué pasó realmente. Doña Carmen asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Hay alguien más a quien debes ver. Alguien que estuvo involucrado desde el principio y que puede darte las respuestas que buscas. Pero debes tener cuidado, Miguel. No todos han encontrado la paz. Algunos siguen cargando con el peso de lo que sucedió, y no dudarán en hacer lo necesario para mantener esos secretos enterrados. Miguel se levantó, sabiendo que su camino estaba lejos de terminar. Tenía una nueva dirección, un nuevo nombre, y un renovado sentido de propósito. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Mientras salía de la casa de Doña Carmen, sentía que cada paso lo acercaba más a la oscuridad, pero también a la luz de la verdad. Cuando llegó a la dirección que Doña Carmen le había dado, se encontró frente a un edificio antiguo, casi en ruinas, que se alzaba como un fantasma en medio de la ciudad moderna. Las ventanas estaban rotas en algunos lugares, y la puerta principal apenas colgaba de sus bisagras. Miguel sintió un escalofrío mientras cruzaba el umbral, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a una parte del pasado de su padre que había estado oculta durante demasiado tiempo. El interior del edificio estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas sucias. El aire olía a humedad y a polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Pero mientras avanzaba, Miguel sintió que no estaba solo. Había alguien más allí, alguien que lo observaba desde las sombras. De repente, una figura emergió de la oscuridad, una figura que Miguel no reconoció de inmediato, pero que sentía que conocía de alguna manera. Era un hombre mayor, de aspecto cansado, con el cabello desordenado y una barba descuidada. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de una intensidad que contrastaba con su apariencia. «Así que finalmente has venido», dijo el hombre con una voz áspera, cargada de amargura. Miguel dio un paso atrás, sorprendido por la hostilidad en el tono del hombre. «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de mantener la calma. El hombre lo miró con una sonrisa torcida. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que estás aquí, buscando respuestas. Pero te advierto, chico, algunas verdades no son fáciles de aceptar». Miguel sintió que el miedo se apoderaba de él, pero sabía que no podía detenerse ahora. «Necesito saber la verdad», insistió, su voz era firme a pesar de la tensión que sentía en cada músculo de su cuerpo. El hombre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Muy bien», dijo, dando un paso hacia adelante. «Pero prepárate, porque una vez que escuches lo que tengo que decir, no habrá vuelta atrás». Mientras el hombre comenzaba a hablar, Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras que salían de la boca de aquel desconocido eran como dagas,
desgarrando cada ilusión que había tenido sobre su padre. Cada revelación era más dolorosa que la anterior, cada detalle lo sumergía más en un abismo del que no sabía si podría salir. Miguel escuchaba en silencio mientras el hombre que tenía delante revelaba los últimos secretos que su padre había dejado enterrados en el pasado. La habitación en penumbras parecía hacerse más pequeña a medida que las palabras salían de la boca de aquel extraño, cada una cargada con un peso que Miguel apenas podía soportar. Su mente trataba de asimilar todo lo que estaba oyendo, pero le resultaba difícil conectar la imagen de su padre con los oscuros acontecimientos que ahora se le revelaban. Tu padre y yo, comenzó el hombre, su voz áspera resonaba en la habitación vacía, éramos más que simples colegas. Nos unimos por una causa que creíamos justa en ese momento. Pero con el tiempo, las líneas entre lo que estaba bien y lo que estaba mal comenzaron a desdibujarse. Miguel no podía evitar preguntarse qué clase de vida había llevado su padre antes de su muerte. ¿Cómo había podido ocultar tanto? ¿Qué era esa causa?, preguntó finalmente, su voz era apenas un susurro en el tenso silencio. El hombre lo miró con una mezcla de amargura y resignación. Era una revolución, Miguel. Una revolución que creímos necesaria para cambiar el sistema, para derribar las estructuras corruptas que nos oprimían. Tu padre era uno de los líderes, uno de los hombres que creía fervientemente en la necesidad de un cambio, incluso si eso significaba tomar medidas extremas. Miguel sintió que su estómago se revolvía. Su padre, un revolucionario. Nunca hubiera imaginado algo así. Siempre lo había visto como un hombre tranquilo, dedicado a su familia, alguien que valoraba la estabilidad y el orden. Y ahora, estaba descubriendo que ese mismo hombre había estado dispuesto a ponerlo todo en riesgo por una causa que Miguel no podía ni siquiera comprender por completo. Al principio, todo parecía prometedor, continuó el hombre. Teníamos seguidores, gente que creía en lo que estábamos haciendo. Pero a medida que la revolución avanzaba, empezaron a surgir desacuerdos, traiciones, y lo que una vez fue una lucha por la justicia se convirtió en un caos. Tu padre intentó mantener todo bajo control, pero incluso él sabía que estábamos perdiendo el rumbo. Miguel notó que sus manos temblaban mientras escuchaba. ¿Qué pasó después?, preguntó, sabiendo que no podría estar preparado para la respuesta. El hombre suspiró, su expresión se endureció mientras revivía esos momentos oscuros. Tu padre tomó una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Decidió que era hora de poner fin a todo. Pero hacerlo significaba traicionar a aquellos que aún creían en la causa, significaba renunciar a todo por lo que habíamos luchado. El aire en la habitación se volvió más pesado, cada palabra caía como una losa sobre los hombros de Miguel. Lo que no sabías, continuó el hombre, es que esa decisión no fue tomada solo por él. Valverde y yo también estábamos de acuerdo. Sabíamos que la revolución estaba condenada, pero no podíamos permitir que nuestras familias pagaran el precio por nuestros errores. Miguel cerró los ojos, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Su padre había traicionado a los mismos hombres con los que había luchado, había destruido una causa en la que alguna vez creyó fervientemente. Pero lo había hecho para proteger a su familia, para evitar que el caos que había ayudado a desatar los consumiera a todos. El reloj, dijo Miguel de repente, abriendo los ojos y mirando al hombre. ¿Qué tiene que ver el reloj con todo esto? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de tristeza. El reloj era un símbolo, Miguel. Un símbolo de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que habíamos sacrificado. Cuando tu padre decidió poner fin a la revolución, nos reunimos los tres y sellamos un pacto. Un pacto para proteger a nuestras familias, para asegurarnos de que los errores que cometimos no recaerían sobre ellos. Miguel sintió una lágrima correr por su mejilla mientras el hombre hablaba. Ese reloj era la clave de ese pacto. Cada vez que tu padre lo miraba, recordaba las promesas que había hecho, recordaba los sacrificios que tuvo que hacer para mantener a salvo a su familia. Pero también era un recordatorio de las vidas que se perdieron, de las traiciones que se cometieron. Por eso nunca pudo deshacerse de él. El silencio cayó sobre ellos como un manto, pesado e impenetrable.
Miguel no sabía qué decir, no sabía cómo reconciliar la imagen de su padre que había conocido con la que ahora se le presentaba. Era como si todo lo que alguna vez había creído se desmoronara, dejando solo ruinas en su lugar. Finalmente, el hombre rompió el silencio. Ahora que sabes la verdad, Miguel, tienes que decidir qué hacer con ella. Puedes seguir adelante, vivir tu vida, y dejar que el pasado permanezca enterrado. O puedes elegir desenterrar esos viejos fantasmas, pero te advierto, una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Miguel miró el reloj en su muñeca, el mismo reloj que su padre había llevado durante tanto tiempo. Recordó todas las veces que lo había visto mirarlo, pensativo, como si en ese pequeño objeto se encontrara la clave de todo lo que había perdido. Tengo que saber más, dijo finalmente, con la voz firme a pesar del miedo que sentía en su interior. El hombre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Muy bien, dijo en voz baja. Hay un lugar donde todo comenzó. Es allí donde encontrarás las respuestas que buscas. Pero te advierto, Miguel, las respuestas no siempre traen paz. A veces, solo traen más preguntas. Miguel tomó la dirección que el hombre le dio, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un abismo del que no estaba seguro si podría regresar. Se despidió del hombre, consciente de que la vida que había conocido hasta ese momento estaba cambiando para siempre. La dirección lo llevó a las afueras de la ciudad, a un viejo almacén abandonado que había visto mejores días. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y las ventanas, rotas, dejaban entrar la luz del sol en haces delgados que apenas iluminaban el interior. Cuando cruzó el umbral, el silencio lo envolvió, solo roto por el crujido de sus pasos sobre el suelo de madera podrido. Sentía que el aire estaba cargado de una tensión invisible, como si el pasado aún habitara en ese lugar, esperando ser descubierto. Se adentró más en el almacén, siguiendo un instinto que lo guiaba hacia una puerta al final de un largo pasillo. Al abrirla, se encontró en una pequeña habitación, casi vacía salvo por una mesa en el centro, cubierta de polvo y papeles amarillentos por el tiempo. Miguel se acercó a la mesa, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras pasaba la mano por encima de los papeles. Eran documentos, cartas, escritos que contaban la historia de la revolución en la que su padre había estado involucrado. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño cuaderno de cuero, con las iniciales de su padre grabadas en la tapa. Miguel lo abrió con manos temblorosas, consciente de que lo que estaba a punto de leer podría cambiarlo todo. Las primeras páginas eran diarios, relatos de las reuniones secretas, de los planes que habían trazado, de las esperanzas y sueños que habían tenido. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba, volviéndose más oscuro, más desesperado. Las palabras de su padre eran un reflejo de un hombre que había perdido la fe en lo que alguna vez creyó, un hombre que había sido consumido por la culpa y el arrepentimiento. En las últimas páginas, Miguel encontró una carta, dirigida a él. La letra de su padre, aunque temblorosa, era inconfundible. Miguel, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. No puedo expresar cuánto lamento no haber podido ser el hombre que merecías, pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por ti y por tu madre. Sé que no puedo pedirte perdón por mis errores, pero espero que puedas entender que siempre quise lo mejor para ti. Miguel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras leía la carta. Su padre había llevado consigo una carga insoportable, una carga que ahora pasaba a él. Ahora tienes que tomar una decisión, continuaba la carta. Puedes dejar que este cuaderno permanezca en el olvido, o puedes elegir continuar mi trabajo, pero si decides hacerlo, debes estar preparado para enfrentar las mismas sombras que me persiguieron. Miguel cerró el cuaderno, su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Sabía que no podía dejar que el pasado lo consumiera, pero también sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Miró una vez más el reloj en su muñeca, el mismo reloj que había sido testigo de tantos secretos, y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Salió del almacén, dejando atrás los fantasmas del pasado, pero llevándolos consigo al mismo tiempo. El sol se estaba poniendo en el horizonte, y Miguel sabía que su camino estaba lejos de terminar.
Tenía que descubrir la verdad, tenía que entender que había llevado a su padre a hacer lo que hizo, y solo entonces podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Con una última mirada al cuaderno que ahora guardaba en su bolsillo, Miguel se alejó, sabiendo que las respuestas que buscaba estaban aún por descubrir, y que el viaje que tenía por delante no sería fácil. Pero estaba decidido a seguir adelante, a enfrentarse a las sombras del pasado, y a encontrar la verdad, sin importar el costo. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.